Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Muchas veces los misterios, las historias, las leyendas están muy cerca de nosotros, incluso en las grandes urbes. Hemos visto imágenes que han dado la vuelta al mundo de un dolor tremendo. Los muertos en auténticas pilas, provocando el miedo a la epidemia. Haití, país que ya está recibiendo la ayuda mundial, ha sido la última cara de la muerte que nos convulsiona, que de repente nos pone en el espejo de lo que es nuestra finitud, lo poco que somos ante el misterio de la guadaña. Curiosamente, ante las primeras epidemias, las primeras muertes masivas, nació la necesidad de hacer los coemeterion de los antiguos griegos. De ahí viene el término cementerio. Y esta noche os proponemos pasarla junto a nosotros en un cementerio. Quizá en el más célebre que tenemos en Madrid. Pero muy pocas veces, creo que ninguna, los micrófonos de una emisora han pasado la noche o parte de ella entre sus tumbas, por sus callejas, con sus recuerdos, con sus historias, que también son cultura, y nos sobrecogen por esa distancia enorme que tenemos con la muerte. Esa muerte que, como ha ocurrido esta semana, y seguro que no por casualidad, nos ha sobrecogido con un latigazo. 5 millones de habitantes, de almas, de residentes, llamadlos como queráis, están y no están. Da la impresión, como con tantas otras cosas de esta sociedad, que ante las tapias del cementerio nos tapamos los ojos. Queremos ir como es evidente lo justo. Queremos pasar de largo, aunque en el fondo sabemos que nuestra historia puede terminar allí. Esta noche, algunos de nuestros compañeros están en esa ciudad de los muertos, que tiene cosas que enseñarnos. Son la 1:13, la unidad móvil de la cadena SER. Os pido toda la atención del mundo para esta noche de sensaciones. Creo que debo escuchar al compañero Javier Pérez Campos en un punto concreto que estoy seguro que la gente no conoce bien. No conoce su historia, su leyenda, su lado, a veces hay que decirlo, tétrico. Javier Pérez Campos, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras? Pues estoy ahora mismo muy cerca de la entrada del cementerio de la Almudena, un lugar impresionante. Hemos llegado hace unas horas para pasear por aquí y ver exactamente los puntos en los que vamos a hacer las distintas conexiones. Y justo aquí, en el lugar en el que me encuentro ahora mismo en esta noche fría, el cielo encapotado, además, el vaho a través de la linterna, y la verdad es que estamos un poco impactados. Justo en la entrada, cerca de donde me encuentro, ocurrió algo bastante impactante que nos llamó mucho la atención, y es lo que se encontró uno de los vigilantes de seguridad nocturnos de este cementerio, el cementerio de la Almudena. Para él era algo más o menos habitual, pero a nosotros desde luego nos llamó la atención. Se trata de... se encontró una de las noches que hacía la ronda al pasar por aquí, pues la llama de una vela que le llamó la atención, y al acercarse encontró la cabeza de un cerdo asado sobre una bandeja con una vela en la cabeza y flores alrededor. Desde luego esa imagen en mitad de la noche, prácticamente o totalmente a solas, y en este lugar, en este preciso lugar, a nosotros nos impactó bastante. Y al preguntarles más o menos si era algo habitual, desde luego nos decían que no era la única vez que ocurrió, que habían encontrado otras veces pues otras ofrendas, por así decirlo, por ejemplo velas negras y otro tipo de cosas que no sabían si atribuir a una gamberrada, quizá a la santería, quizá a las costumbres, ¿no?, de cada país, porque hay que tener en cuenta que aquí hay gente desde diferentes puntos del mundo enterrada y ellos no supieron bien qué respuesta dar. Es importante, Javi, decir a todo el mundo que escuche esta noche tan especial, creo que nunca se había realizado una experiencia radiofónica de estar en vivo a la 1:16 con la unidad móvil de la cadena SER, con los técnicos Faustino Aliseda y Raúl González, que hemos recibido un permiso, porque queremos contar simplemente lo que ocurre, lo que se cuenta, lo que se dijo, la leyenda y la verdad, de un lugar prohibido. ¿Prohibido en qué sentido? En el sentido social, en el miedo, en la distancia que aún tenemos con los camposantos, y más en Madrid, donde hay más habitantes, más residentes en ese camposanto que en la propia ciudad. Quiero agradecer a la plantilla de vigilantes de seguridad y a las personas que nos han dado este permiso especial por su ayuda, aunque muchos evidentemente
no quieren hablar, sí que nos han transmitido muchísimas historias para que podamos contároslas. Yo creo que se abre una nueva dimensión. Que no haya preocupación. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches. Porque esos pajarillos que escuchamos y esos sonidos que pueden trufar la noche y dar más de un susto, si nos ponemos en el lugar de nuestros enviados especiales, es que es una curiosidad también de la Almudena. Hay toda una colonia, creo que de lechuzas o de búhos, que hacen sonidos de lo más extraño y que han hecho asustarse a más de un cronista. Pues sí, de hecho, lógicamente, esa enorme ciudad de los muertos, pues al ser poco frecuentada por los vivos, es un lugar de acogida para muchos animales. Lo que estábamos oyendo de fondo de la disertación de Javier eran los mirlos. Hay un montón de mirlos que además tienen la costumbre de cantar a estas horas de la noche, pero los que pueden inducir a más sustos son los búhos y los gatos. Hay muchísimos gatos en el cementerio y ambos pues hacen ruidos extraños. Muchas veces el maullido de un gato puede ser tomado por el lloro de un bebé. A veces es idéntico. Sí, los búhos hacen sonidos como jadeos que pueden parecer sumamente inquietantes, pero bueno, son los sonidos de la noche y los sonidos de la naturaleza en un sitio tan poco natural como es este. Pues una noche muy especial. Aquí Geray Martínez, Carlos Largo, nuestro compañero, y Fermín Agustí. Quiero que Carlos Cala nos dé el paso hacia esta noche tan especial. Y ahora, si las conexiones no fallan, quiero que Javier Pérez Campos nos comunique, nos diga dónde se encuentra un ángel muy especial, un auténtico ángel, podríamos decir exterminador, o esa leyenda tuvo en su tiempo. Carlos Cala. Vamos a pasar parte de la noche en la ciudad de los muertos. El cementerio de la Almudena, con más de 5 millones de almas en su interior, está más poblado que la capital de España. Camposanto principal de Madrid hasta 1973. Ha vivido todo tipo de vicisitudes, epidemias, guerras, reyertas y diferentes cambios políticos y sociales. Sin embargo, lo que más nos interesa en esta visita son las sensaciones que solo la radio nos puede transmitir. Silencio nocturno, leyendas y quién sabe si los ecos de algunas presencias. Y es que muchos cronistas importantes de la Villa de Madrid hablaban de la leyenda, de la especie de historia que rodeaba a un ángel. Es un ángel que se encuentra justo, imagino que en la vertical donde está nuestro compañero Javier Pérez Campos. ¿Cuál es la historia de ese ángel exterminador, entre comillas, Javier? Pues la historia de este ángel, desde luego, es bastante macabra, y más ahora mismo, a estas horas de la noche, estamos enfocándola con la linterna y estamos viéndolo, su figura se recorta contra este cielo que anuncia lluvia, desde luego. Se trata, para que os hagáis una idea, de un ángel negro. El color actual es el que estamos viendo, es una figura oscura, corona la cúpula de esta capilla en la que nos encontramos, y allí en lo alto, sentada, se encuentra la figura de este ángel que, según cuenta la leyenda, en un principio tenía la trompeta que ahora tiene sobre las rodillas, sobre la boca, la tenía en la boca. Decían que muchas noches este ángel que tenemos aquí ahora mismo hacía sonar esa trompeta, y que aquellas personas que se encontraran alrededor y escucharan sonar esa trompeta tenían los días contados. Incluso hay una variante de la leyenda que afirma que el día en que este ángel hiciera tocar su trompeta, hiciera sonar esa trompeta en estos callejones oscuros, sería el día del anuncio del Apocalipsis. Y precisamente por eso se mandó restaurar la figura y se le colocó esa trompeta sobre las rodillas. Se le quitó de la boca y se le colocó sobre las rodillas para evitar que la hiciera sonar. Pero si quieres, Iker, nos acercamos un poco más a esta capilla, y porque también tiene parte de historia. Para que veas, suena así. Se trata de una capilla de estilo modernista. Fue construida en 1924 por el arquitecto García Nava, y decían que en su interior, durante la Guerra Civil, los cadáveres eran tantos, llegaban con tanta rapidez y era tan difícil enterrarlos, que se amontonaban
en este lugar prácticamente sin ningún tipo de reparo y precisamente por ello actualmente no hay ninguna decoración original de la construcción del edificio. Todo en el interior es nuevo porque decían que en aquel ambiente de putrefacción era imposible que los murales de su interior pudieran mantenerse completamente a salvo. Creo que no muy lejos de esta capilla del cementerio de la Almudena, y vuelvo a repetir el agradecimiento de este equipo de Milenio 3 por permitir que entremos en las entrañas de un mundo que permanece siempre al margen, se encuentra nuestra compañera Carmen Porter, que si no está aquí y no ha aparecido ya en el estudio es porque está evidentemente allí, en el micrófono inalámbrico número 2 de la unidad móvil de la cadena SER, en algún otro lugar, y yo, en fin, creo que debe ser bastante impresionante ya no estar guarecido por la capilla, donde está Javier Pérez Campos, que se estará movilizando toda la noche por el cementerio en diferentes lugares, sino en un sitio que tiene que ver con el nacimiento, la fundación, porque, como sabemos tan poco de estos lugares, pues, ¿por qué se hicieron realmente? ¿En qué circunstancias? Se nos escapa a la mayoría de los que vivimos en Madrid. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Se te recibe perfectamente, el sonido es fabuloso, teníamos nuestro miedo esta noche, diferentes ubicaciones. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu historia? Pues me encuentro justamente ahora, a mi lado hay toda una zona de nichos, una pared plagada de muertos, una pared en la que hay fotografías, en la que hay flores de la gente que viene a recordar a sus difuntos. Junto a mí está una escalera, podéis oírla, la estoy moviendo ahora mismo porque al ser una zona bastante alta, pues también hay que llegar a los nichos que se encuentran justamente en la zona del fondo. Hay como 5 alturas, Iker. Un cementerio que hemos podido recorrer en el tiempo que llevamos aquí, un camposanto que llamaban el camposanto o el cementerio de las epidemias. Tiene toda una historia trágica detrás. En realidad se tenía que haber inaugurado bastantes años después de cuando se inauguró. Todo comienza en 1884. La gente, incluso las crónicas, recuerdan que en esa época hubo una gran epidemia de cólera aquí en Madrid. El cementerio estaba aprobado el proyecto de hacerlo, porque fíjate, hay una curiosa historia de por qué surgen los cementerios en un principio fuera de las ciudades. Ahora el cementerio de la Almudena está integrado dentro de la ciudad. Es más, los vigilantes de seguridad que nos han estado acompañando toda la noche, que se lo tenemos que agradecer, nos decían que es que están en el centro casi de Madrid, pero anteriormente, en siglos como el XIX, esto quedaba muy lejano. ¿Y por qué se hacían los cementerios fuera de la ciudad? Pues muy sencillo. Antes se enterraba a la gente en los camposantos que había anexos a las iglesias y también dentro de estas, en las catedrales, en los monasterios. Pero en 1781 pasa algo. En Pasajes, en Guipúzcoa, muere mucha gente y es enterrada dentro de la iglesia, dentro de esa iglesia de Pasajes. Entonces sí que empiezan a surgir las epidemias dentro de esa misma iglesia, hasta tal punto que mueren 83 personas por el hedor terrible y las epidemias que se habían contagiado dentro del templo. Es entonces cuando Carlos III hace una real cédula y dice que todos los muertos tienen que enterrarse fuera de los lugares sagrados, de las iglesias, de los monasterios, de las catedrales, y es entonces cuando se empiezan a crear cementerios como este, como el de la Almudena. En un principio, como te decía, hacia 1925 tenía que ser la inauguración, pero en 1884 esa enfermedad terrible acaba, y fíjate, he sacado información que decía que morían unas 50 personas al día en Madrid nada más del cólera. Además, el cólera es una enfermedad que es terrible, como sabréis, se producen vómitos, diarreas, deshidratación, la piel empieza a arrugarse, la nariz se afila, los glóbulos oculares se retraen, baja la temperatura, incluso mucha gente se creía que estaba muerta antes de tiempo porque el pulso es casi inexistente. Pues fíjate, en esa situación vemos por la zona de este camposanto, por la zona más antigua, que todavía quedan algunas de esas tumbas. Incluso los vigilantes de seguridad nos decían que el primero en ser enterrado fue un niño. La zona de los niños está en esa necrópolis antigua, Iker. La enfermedad, esa que ha vuelto de repente a la actualidad, y la próxima semana os hablaremos de todo lo que está ocurriendo en un lugar como Haití y de otros sucesos similares, pero esa enfermedad que aparece en imágenes que dan la vuelta al mundo ahora, esas montañas de muertos que afectan a los vivos
y que hay el conflicto de qué hacer a nivel de lo sagrado y religioso y qué hacer para proteger a los demás de la terrible lacra que tiene el cuerpo cuando se descompone. Bueno, pues así empieza la historia de nuestro cementerio, del de los madrileños, del de los que vivimos en Madrid, la Almudena. Pero es que hay muchas historias, muchas, y os va a sorprender que alternando historia oficial con otros documentos y sucesos aparezcan, por ejemplo, apariciones, leyendas, luces, historias que son comunes a muchísimos cementerios del mundo, a muchísimos antiguos coemeterium, ¿verdad? Yo creo que es significativo escuchar a una máxima autoridad en la prensa madrileña, como es el cronista oficial de la Villa de Madrid, Ángel del Río, hablarnos de, sí, hechos probados, pero también diversas épocas donde la gente, sobre todo la gente que vivía cerca de las diferentes avenidas que dan a esta gran ciudad de los muertos, decían cosas, a veces explicables, evidentemente, y otras que se quedaron ahí, nunca mejor dicho, en una especie de limbo. Hablan alguna vez pues de fuegos o señales luminosas raras en el firmamento, e incluso ha habido investigaciones que luego pues eran los fuegos fautus tradicionales, pero también ha habido historias a veces de los propios sepultureros, los enterradores, algunos de ellos ya están jubilados, donde hablaban de hechos extraños, de voces en la silencio de la noche en un cementerio, de apariciones también más o menos notables. Tenemos en cuenta también que además junto al cementerio de la Almudena está el cementerio civil. Ahí también se cuentan pues historias de fantasmas, de apariciones de gente que se quejaba de haber sido enterrado en cementerio civil cuando querían haber sido enterrados en otro cementerio, y que había un traslado de tumbas en la noche desde el punto de vista fantasmal. 1:29. Milenio 3, la nave del misterio, os invita a pasar una noche en el Gran Cementerio de Madrid, el principal de España, y dicen que uno de los más grandes de Europa, con un sinfín de historias, pero contadas desde el mismo lugar de los hechos. Ya abrimos las líneas, 27640, palabra clave de Milenio, y además hoy tenemos dificultades para tener otras posibles comunicaciones. Carlos Largo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, podemos esta vía y podemos el mail, pero no de momento el panel de la cadena SER. En fin, no sé por qué. Efectivamente, como decías, tenemos la vía de los mensajes de móvil, palabra milenio 27640, y nos podéis contar lo que queráis. Y también el correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Y una encuesta. Hemos iniciado una encuesta, como siempre. Guillermo León la ha colgado ya en la página amiga ikerjimenez.com, y siempre sacamos un interesante estudio social. Una pregunta muy clara. Pues es muy sencilla. ¿Pasaríais una noche en un cementerio? Ya tenemos los primeros resultados, y el sí gana de momento con un 54,3% y el no 45,7%. Me sorprende. Mitad y mitad prácticamente. Hay tanta gente que puede que le dé cierto morbo o tenga esa pasión por lo desconocido que se concentra. Dicen los especialistas en parapsicología que los supuestos fenómenos extraños no suelen ocurrir en estos lugares de paz. Pero dentro de nuestra mente colectiva está tan inserto eso del lugar apartado. Siempre los coemeterium, cementerios, camposantos fueron lugares al margen. La Almudena empieza a ser una rara avis en este aspecto. Siempre estuvieron lejos del núcleo, desde que empezaron a enterrarse las personas fuera de las iglesias. De momento, en esa encuesta, casi mitad y mitad, gente que sí y gente que no. Santi, ¿queréis decir algo de ese ángel exterminador? Pues sí, porque el ángel que tan maravillosamente nos ha descrito Javier Pérez Campos es un personaje tan popular en el imaginario madrileño que los madrileños le llegaron a poner hasta nombre. El ángel se llama Fausto y de hecho como tal lo bautizaron. Vaya nombre también. Y la verdad es que el artista, no sé quién es, supongo que estará registrado, pero le dio una simbología apocalíptica a esa figura que corona prácticamente uno de los puntos más altos del cementerio, que es increíble, porque es un ángel que está pacientemente sentado con la trompeta recostada sobre sus rodillas, esperando el momento del apocalipsis para levantarse, tocar esa trompeta y a ese sonido levantarse todos los muertos, tal y como anuncia el libro de la Revelación. Hay una parte, si cabe, más secreta. Todos los cementerios y camposantos, y lo saben bien los enterradores, los operarios del ayuntamiento, los vigilantes, que son las personas que, noche tras noche, están en este lugar que al resto de mortales pues nos da un poco de impresión, y es normal.
porque repetimos una vez más, nadie nos enseña qué es la muerte y qué hay detrás de ella. Por eso, esa desconexión. Pero existe una especie de reducto dentro del propio cementerio que fue muy polémico. La historia del cementerio civil. El cementerio civil, y lo comentamos mientras nuestros compañeros Javier Pérez Campos, mientras Carmen y mientras nuestros técnicos de unidad móvil se están desplazando ya a estas horas a otro lugar, porque hay otra historia que nos quieren contar, que nos quedamos, Santiago y yo, si os parece, en este punto. Cementerio civil, historias. Bueno, su fundación es ya una historia de película. Está ahí, y hubo problemas entre la Iglesia e incluso la monarquía. Un lugar para los que, entre comillas, estaban en pecado. Un lugar que tiene que ser impresionante ahora, a estas horas de la noche. Nieves con Costrina, una de las grandes divulgadoras del mundo funerario y compañera de Radio Nacional de España, nos cuenta la historia de una muchacha de 20 años. La muchacha que inauguró el cementerio civil, el corazón de esta ciudad de la muerte. El cementerio de la Almudena tenía esta parte aislada, civil, para los pecadores que tenían que ir ahí, y que se crea por exigencia de la Iglesia. Cuando se crea el cementerio de la Almudena, el ayuntamiento iba a tomar las riendas de esa gestión, porque hasta entonces era la Iglesia la que regía y la que gestionaba todos los cementerios de la capital de Madrid. La Iglesia se negó en redondo, pues porque dejaría de percibir el dinero que cobraba por cada difunto. 5 pesetas por cada adulto y 2,50 por cada párvulo que enterrara. Y fue entonces cuando el arzobispado de Toledo, que era de quien dependía Madrid, se negó a dar la bendición al cementerio de la Almudena si no se negociaban mejores condiciones económicas. La primera enterrada en el cementerio civil era una muchacha de 20 años llamada Maravilla Leal, suicida, y por tanto tenía prohibido el enterramiento en la parte católica, y Maravilla Leal fue a ser enterrada al cementerio civil de Madrid. Este entierro fue muy sonado porque el cortejo fúnebre, entre otra gente, lo compuso el propio rey Alfonso XII. Si el rey en persona ha venido al entierro de una joven y con ello da por inaugurado el cementerio civil de Madrid, el arzobispado de Toledo no se puede negar a bendecir la parte católica del cementerio de la Almudena. Así fue como 2 días después de aquel entierro de Maravilla Leal, la Iglesia consentía en bendecir el cementerio de la Almudena, la parte católica, y ya la gente pudo ir a ser enterrada a Camposanto. Con la vida y la muerte por suicidio de esa muchacha Maravilla, 20 años, empieza una disputa, y ese cementerio civil donde tantas veces hemos escuchado que hay tumbas muy raras, llenas de signos que nos parecen apócrifos, indescifrables, quizá esotéricos. Santiago Camacho sabe algo, no solo de los signos, sino de las personas que tanto misterio han traído en torno a sus sepulturas y que están allí. Pues sí, porque la verdad es que aparte de los trágicos casos de los suicidas, pues hubo muchos, la inmensa mayoría, de enterramientos voluntarios en el cementerio civil, personas que no querían estar en un recinto vinculado a la Iglesia. Lógicamente estamos hablando pues de personas de ideología comunista, pero también, curiosamente, de masones, que por su propia condición de masones estaban de por sí excomulgados por la Santa Sede. Y el Cementerio Civil de Madrid tiene una riqueza de tumbas de simbología masónica que ya quisiera haberla pillado Dan Brown para su última novela, porque es realmente fascinante. ¿Qué diferencia hay entre las tumbas de masones y las diferencias entre personas normales en una sepultura habitual de las que podemos ver en esas callejas donde están nuestros compañeros? Claro, el masón normalmente cuando es sepultado quiere dejar constancia de su condición de masón, sobre todo también para el homenaje de sus hermanos que pasen por allí. El masón, cuando pasa la otra vida, se dice que ha pasado al Oriente Eterno, y la simbología con que se decora ese Oriente Eterno es en algunas tumbas fácilmente distinguible, y en otras es más para iniciados. Todos conocemos, pues lógicamente, que si en una tumba, en una lápida, vemos pues un compás, una plomada, una letra G, una escuadra, pues sabemos que son símbolos masónicos. Pero en el Cementerio Civil de Madrid hay, por ejemplo, abunda mucho un símbolo que es muy poco identificable como masónico, pero que tiene una simbología preciosa, que es la columna truncada.
Si paseamos un día por este cementerio civil, veremos que de tanto en tanto hay tumbas que tiene una columna jónica normalmente, que está partida, y ese es el único símbolo que decora esa tumba. Eso es la tumba de un maestro masón que ha pasado al otro lado, que ha pasado a ese Oriente Eterno. Y precisamente la simbología es bonita porque eso es lo que se simboliza. La columna, que es la obra del masón, ha sido truncada, ha sido partida, ya no continúa más, está ya malograda, y así ha sido plantada. También hay algunas que son casi pequeñas logias convertidas en una tumba, ¿no? Hay, por ejemplo, varias tumbas que tienen las dos columnas del templo, la Jaquín y Boaz, que presiden todas las logias masónicas, pues la tienen allí puesta. Hay pirámides, hay varias pirámides colocadas coronando, pirámides y obeliscos también. O sea que era una forma de, mientras en vida habían tenido que ser discretos y casi secretos y perseguidos, la sepultura, la tumba de este cementerio civil era, digamos, un último orgullo de ser masones demostrado ante el público. Pues sí, y otros son muchísimo más discretos y no hacen ninguno de estos alardes, y simplemente en una lápida absolutamente normal, con un nombre, una fecha de nacimiento y una fecha de deceso, pues simplemente vemos que hay 3 puntitos formando un triángulo equilátero que pasan completamente desapercibidos. Ahí también está la marca de un maestro masón. Nuestros compañeros, a punto de llegar a otro sitio distinto, en ese cementerio de la Almudena hay tumbas que nos recuerdan historias de sangre, tumbas que tienen que ser impresionantes a estas horas de la madrugada, tumbas donde incluso ha habido procesiones, un poco en secreto. Imagino que, no sé, en los años 60, por ejemplo, se hablaba de personas que iban mitad curiosidad, mitad extraña devoción. En fin, así es el ser humano. Es la tumba, nos lo cuenta Ángel del Río, del criminal más célebre de la historia de Madrid, Jarabo, que mató a 4 personas en pleno barrio de Retiro, que hizo agotarse todos los periódicos de la época y que reposa en una tumba, el señor Jarabo Pérez Morris. Qué extraño, ¿no?, que el cronista oficial de la Villa de Madrid sepa que hubo extrañas misas, procesiones, de alguna forma recordatorios hasta hacia la tumba, que podía ser anónima, que podía ser una más, pero que está eso, marcada con el crimen y con la sangre. Se dice también que el Jarabo, el célebre asesino, del que se cuenta que fue con él con el que se utilizó por última vez el garrote vil en España, pues también hablan de gente que iba a peregrinar a su tumba, gente admiradores, porque le consideraban pues como un ejemplo de los suicidas. Nos cuentan y nos comunican que la sensación de frío es importante, que ha caído una especie de niebla. ¿Y qué dice la gente? 27640, palabra clave en Milenio. Hemos realizado esa encuesta, si hay temor o no pasar una noche en un cementerio, que no tendría por qué pasar nada raro, ni mucho menos, pero la cosa sigue prácticamente igual, Carlos. Pues efectivamente sigue prácticamente igual, porque tenemos el sí con un 51,9% y el no con un 48,1%. O sea, ¿Y que qué dice la gente en el 27640? Porque he visto que hay personas que, bueno, tienen diferentes opiniones y teorías. Además, no solo nos llegan haciendo referencia al cementerio de la Almudena, también de muchos cementerios españoles. Por ejemplo, nos llegaba donde recibimos todos los mensajes, nos dicen: en el barrio de Canillejas, Madrid, hay un cementerio con una historia lúgubre, me ha dado un escalofrío y justo tengo un email que os voy a enviar con información. Sobre él, pues esperamos recibirlo, porque es que hay muchas historias de otros cementerios de Madrid, luego Santi nos recordará algunas, pequeños cementerios, casi olvidados y con historias de puro y duro misterio. Este es el de Canillejas. Nos dicen: buenas noches, he pasado muchas noches en el cementerio de Granada y siempre termino mi paseo frente a la tumba de Ángel Ganivet. No hay que tener miedo. José desde La Laguna nos dice: recomiendo el cementerio parisino de Père-la-Chaise y el de Comillas en Cantabria, los dos dignos de un relato de Edgar Allan Poe. Bueno, en el cementerio de Comillas, en una de las columnas, precisamente hablábamos de columnas, existía la foto terrible que nos enviaron en el programa de televisión de un niño como escondido en una columna, y el veredicto final de esa foto es que debía ser un niño de verdad, de unos 4 o 5 años, puesto en la columna como para dar un susto. Pero imaginaos, amigos, hacer una foto de la entrada del cementerio y que tú veas una columna y en la otra un niño agazapado.
Fíjate, nos enviaban un correo electrónico muy curioso. María nos dice que ha pasado muchos años de su infancia en el cementerio de la Almudena, pues su abuelo era enterrador y su abuela cuidaba de las lápidas limpiándolas, puesto que vivían en los edificios de la puerta principal. Y para ella dice que es un sitio especial con sus leyendas, como la del ángel encima de la iglesia, cuando toca la trompeta, los muertos se levantan. Bueno, impresionante, familias, auténticos gremios, que además muchas veces esas cosas quedan en familia y tampoco se habla mucho de ellos, y a veces cuando se habla de ellos no es con el excesivo respeto que merecen, pero claro, gente que recuerda el oficio de enterrador, que debe estar y debe existir, y en este caso recibimos mensajes de personas que lo primero que les viene a la mente es ese ángel, ¿no? Parece que el ángel es la más importante leyenda del cementerio de Almudena, pero vais a ver que hay muchas más, y creo que Javi Pérez Campos nos va a contar una que tiene que ver con aparecidos. Además, casi todas las opiniones que nos están llegando son de experiencias más o menos positivas. Nos dice Gemma Merina, por ejemplo, que en su colegio en un pueblo de Córdoba estaba edificado sobre el antiguo cementerio y que luego se llevó más lejos. Aunque los muertos le aterrorizaban cuando era pequeña, hoy en día no hay nada que le relaje más que pasear por un cementerio y escuchar ese profundo silencio, el eco de los pasos que se pierden y algún crujido extraño de vez en cuando. Es una pena que la gente les tenga tanto pavor. Yo personalmente le temo mucho más a los vivos. Si un muerto tuviera algún poder para hacerse notar, no creo que fuera con rabia. También nos dicen, soy de la opinión de que los muertos mueren realmente cuando se les olvida. Cuando voy a un cementerio siempre busco las lápidas más viejas y destartaladas y leo sus nombres, intento imaginar cómo fue su vida y darles un poco de cariño. No me dan ningún miedo los cementerios, lo cierto es que los hay muy bellos y cuando estoy estresada lo que más me relaja es pasear por algún cementerio antiguo. Bueno, curiosas también aficiones, no hay que decirlo, hace falta agallas para pasear por ciertos cementerios a esta hora, por ejemplo. Además continúa este correo que nos enviaba Gabriel desde Barcelona, que hay cada lápida, por ejemplo, en Moguer, Huelva, hay una con símbolos masones y otra con un poema que compuso el muerto en vida, hablando de un sueño en el que veía que había muerto. En Montoro, Córdoba, hay un patio lleno de tumbas centenarias, ángeles caídos y lápidas medio reventadas por el tiempo. No sé si será percepción mía, pero allí en medio la temperatura parece bajar. 2:15 de la noche. No sé cómo estará la temperatura. Imagino cómo será la visión de Javi Pérez Campos. Hay una historia y justo ahora recibíamos, pues el mensaje de una descendiente de un enterrador. Hay una historia en el punto donde se encuentra Javier de un enterrador que se cuenta quizá en círculos muy internos en Almudena. Javier, ¿es eso cierto, la historia del enterrador fantasma? Sí, es una leyenda que nos llamó bastante la atención y que creo que contándola en este lugar exacto va a cobrar el doble de fuerza que la que ya tenía anteriormente. Para que os hagáis una idea de dónde estamos en este momento, estamos rodeados de cruces, de nichos, algún mausoleo y ángeles custodios que parecen vigilarnos con sus ojos fríos, ¿no?, de mármol. Y justo me ha llamado la atención sobre mí, en un árbol que se retuerce por esta época en la que estamos. No sé cómo habrán llegado hasta allí, pero hay colgada los restos de una piedra de mármol de probablemente uno de los nichos que hay destrozados por aquí, por esta zona, y están colgados con un lazo en una de esas ramas que están rodeando este mismo nicho sobre el que me encuentro ahora mismo. Y la verdad llama la atención porque es una parte bastante alta y no sé cómo habrán llegado hasta allí. Pero la historia a la que nos remontamos ahora mismo, para que veas, este lugar, las piedras, las figuras de los ángeles incluso llaman tanto la atención que hay gente que viene a este cementerio única y exclusivamente a hacer fotografías, e incluso se han grabado películas y videoclips. Entonces la leyenda sitúa a una de esas personas que vienen aquí a hacer fotografías sobre un nicho probablemente como este, un nicho antiguo, y que le llama especialmente la atención porque realmente, pese a lo macabro, es prácticamente una obra de arte, es bastante bonito, está muy bien construido, y él se queda aquí mirándolo sin saber quién está enterrado, pero se queda mirándolo fascinado por este sitio. Entonces de pronto alguien le llama la atención, le toca la espalda y le dice, ¿te gusta este lugar?, ¿no? Empieza a entablar una conversación con él y le pregunta si le gusta este nicho en particular. El chico, tras hacer unas fotografías, pues le comenta que sí, que la verdad es que le ha impresionado. La imagen de la cara de la escultura le ha fascinado especialmente, y el enterrador le dice, bueno, pues es que la persona que está aquí enterrada la enterré yo viví cómo esta persona era enterrada y el inicio de vida, por así decirlo, de este nicho, ¿no? A lo que la persona, bueno, pues se queda impresionada
le dice que ha quedado fascinada, y cuando el enterrador se va, la persona mira la fecha en la que esta persona ha sido enterrada y ve que data de 1820. 1820. Y ahí se cuenta, y ahí se forja la historia del enterrador, entre comillas, de otro mundo. Pero, por cierto, Javier, estamos escuchando una serie de sonidos, imaginamos el frío, que debe ser ya importante. En la situación en la que tú estás, imagino que has estado en otras ocasiones en el cementerio de la Almudena. ¿Cómo cambia la percepción? Porque lo que no es habitual en estos cementerios tan grandes, sí quizá en los de pequeños pueblos, pero en cementerios tan grandes, ¿cambia mucho la visión de hacerlo en mitad de la madrugada a, por ejemplo, en medio del día? Sí, por supuesto que cambia, porque, además hemos llegado hace un rato y parece que la niebla está bajando, que la noche se está haciendo cada vez más oscura que cuando llegamos aquí, y por momentos a mí me está impresionando más. Al principio decíamos, quizás esperábamos demasiado, y hemos dicho, tampoco impresiona demasiado, pero es que ahora mismo, la verdad, aquí en la soledad de la noche y narrando estas historias en este lugar, sí que estoy un poco impresionado. Y además veíamos, por ejemplo, los vigilantes nos cuentan que hay gente que confunde pues el brillo de las luces del exterior cuando se reflejan en el mármol, en el granito de algunos nichos, pues lo confunden incluso con fuegos fatuos. Pero es que antes hemos pasado por una zona muy oscura del cementerio y hemos visto a lo lejos una luz rojiza que nos ha llamado especialmente la atención, y no era nada más y nada menos que una vela que alguien había dejado aún encendida sobre la tumba de un ser querido. La historia del cementerio de la Almudena está llena también de pequeños y grandes sucesos. Algunos marcaron profundamente la cronología de la capital de España. Seguro que en varias generaciones se recuerda perfectamente lo ocurrido en el Teatro Novedades. Incendio, muerte y apariciones. Incluso nosotros hemos contado esos sucesos que quedaron como un estigma, grabados a fuego realmente en la memoria colectiva. Pero existe un lugar donde creo que está Carmen, donde quedan los restos, entre comillas, de toda aquella amalgama de supuestos fenómenos extraños. El Teatro Novedades sigue vivo de alguna forma en un punto del cementerio de la Almudena. Carmen, ¿no es cierto? Pues sí, que estoy caminando hacia allí. La verdad es que ya voy sola entre las tumbas. Estoy cerca de una de las tapias. Me he encontrado en la necrópolis más antigua. Aquí es donde están las tumbas más destrozadas, son muchas de hierro todavía. Hay que ver que algunas son de mediados del siglo XIX. Tú fíjate. No sé si escucháis. ¿Qué es? Bueno, es una tumba de hierro que está completamente desvencijada debajo de un ciprés. No sé si se me perdía la comunicación. No, te oímos bien. Vale. Hay un ciprés gigantesco y justo debajo estoy viendo como un enrejado de cadenas, de postes de hierro completamente tirados, desvencijados. Voy a ir caminando, Iker, porque voy hacia el monumento al que hacía referencia. Es un monumento, el recuerdo que queda de la tragedia del Novedades. Efectivamente, es un monumento, tiene forma por detrás de cruz, por delante tiene incluso el escudo de Madrid. Estoy ahora mismo en la parte posterior, erigido por disposición del excelentísimo señor don Manuel Aristizábal, alcalde presidente. Él fue quien lo hizo en septiembre de 1928, que es cuando se produce la tragedia del Teatro Novedades. Estoy caminando justo por entre las tumbas de los fallecidos en ese teatro. Tengo una inscripción delante de mí que dice: aquí yacen las víctimas del incendio del Teatro de Novedades, 23 de septiembre de 1928. Justo alrededor de este gran monumento que se alza hacia arriba con una especie de flores, unas coronas, el escudo, el oso y el madroño. Pues justamente aquí alrededor hay varias tumbas, Iker. Se contabilizaron hasta 80 víctimas que murieron asfixiadas y quemadas en ese terrible incendio. Es más, estaba lleno el teatro esa noche. Estaban haciendo una representación, la mejor del puerto, así se llamaba, cuando a las 20:55 de la noche empieza a arder un farolillo de los que había en el decorado. Uno de los tramoyistas, el jefe, enseguida dice: fuego, fuego. Y es entonces cuando se desencadena el terror.
Se vivieron escenas terribles. Desde los palcos superiores la gente se lanzaba hacia las butacas que había abajo. Además, se abrieron las puertas inmediatamente y eso hizo que el fuego dentro del teatro se avivara. Se quemó muchísima gente. Los actores, todos ellos, pudieron salir, ya que había una puerta trasera, la que hay en todos los teatros, y ellos pudieron salvar la vida. Excepto, fíjate cómo es la avaricia y la ambición, uno de ellos volvió, porque se había dejado en la chaqueta 30 duros de la época. Esos 30 duros le costaron la vida. Y Carmen, se cuenta, lo contaba el propio Ángel del Río, que a partir de la tremenda tragedia, como no había habido otra en la historia reciente del siglo XX en Madrid, se empiezan a hablar de apariciones, de espectros, de fantasmas, que siempre acompañaron el término ese de novedades que ahora aparece en ese monumento en mitad de la Almudena. Pues sí, se empezó a hablar de apariciones, de gente que parecía vagar por esas mismas calles y que preguntaban muchos años después por ese Teatro Novedades ya inexistente. El Teatro Novedades sí que se inauguró en 1857 y dicen que en la época era uno de los más cómodos, de los más lujosos incluso. Pero claro, ya en 1928, cuando se produce la tragedia, hay que recordar que los teatros están casi todos hechos de madera, de telas, esos grandes telones que se caen cuando acaban la función. Todo eso hizo que ardiera prácticamente todo. Murió muchísima gente. Te decía antes que habían muerto muchos de ellos asfixiados. Incluso se publica en la época que se encontró a gente apuñalada. Parece ser que ante el temor de no poder salir, la gente que llevaba navajas o puñales mataron a la gente que estaba a su alrededor, a sus propios vecinos, para poder salir indemnes de ese incendio. Luego se dijo que eso no había sido cierto, pero sí que hay algunas escenas terroríficas. Por ejemplo, en el Teatro Novedades había ido toda una familia. El padre, los dos hijos, la mujer, incluso el cuñado y su mujer también estaban allí. El hombre ve que todos perecen presa de las llamas. Llevaba una pistola encima y no hace otra cosa que, viendo que todos sus seres queridos habían desaparecido, se desterraja un tiro en la cabeza. Escenas terroríficas también las que se vivieron entre un amasijo de cadáveres, que es lo que se encuentran los bomberos al acudir ante esta tragedia. Encuentran que en la escalera había un cojo, una de las muletas queda atravesada en la escalera que bajaba desde los palcos, y la gente empieza a caer uno detrás de otro, así haciendo un montón de cadáveres. Morían todos asfixiados. ¿Y sabes lo que dijeron los forenses que llegaron hasta el local? ¿Qué dijeron? Que algunos estaban agarrados del pelo de los que había debajo. Se puede decir, Santiago, que incluso hubo conspiraciones en el tema del Novedades y luego la historia del cojo del Novedades, que se aparecía en el mismo edificio, en el mismo lugar, quedó para siempre y así está reflejado en los principales libros y crónicas de la Villa y Corte. Pues sí, estaba sintiendo cuando estaba hablando Carmen, porque la historia del Novedades la conozco desde muy pequeño, porque mi abuela esa noche pudo estar en el Novedades y un azar del destino que luego trajo más cosas relevantes para mi familia, pues hizo que no estuviera allí. Y es que mi abuela era muy joven en aquella época y el muchacho que iba a acompañarla, pues parece ser que le dio plantón por alguna cosa, que no era mi abuelo, y no fue. Y se salvó de estar en la función de la muerte. Efectivamente. Y de hecho, una de las cosas que me comentaba mi abuela, aparte de que a raíz de eso, pues rompió con aquel muchacho y conoció a mi abuelo y todo aquello, pues fue que lo que más miedo le dio de lo que luego leyó en los periódicos y se comentaba por Madrid era precisamente eso, que muchísimas víctimas, no te voy a decir ni la mitad ni la mayoría, pero muchas, habían muerto pisoteadas, habían muerto apuñaladas, habían muerto básicamente de los efectos más que del fuego del pánico. Y que el fuego es un elemento natural, te puedes escapar, puedes huir, pero una masa ciega llevada por esa emoción del pánico, eso fue curiosamente lo que más espantó a mi joven abuela en aquel momento, que sería una muchacha de 18, de como mucho 20 años, cuando tuvo noticia al día siguiente de la tragedia. Iker, dime, Carmen. Me estoy adentrando ahora todavía más, sigo por el callejón del Teatro Novedades y me estoy adentrando hacia la zona donde se produjeron los primeros enterramientos en este cementerio.
Hay que decir que el paisaje cambia, no son nichos modernos, son nichos ya muy antiguos. Algunos incluso tienen más de 150 años. Hay muchas tumbas sin nombre. Y las tumbas anteriormente, las más antiguas, fíjate, ahora está iluminando un ángel que se dibuja entre dos árboles, ahora ya sin hojas, y es una escena bastante terrorífica. He de decir que me ha alejado bastante, espero encontrarlos ahora, del resto del equipo. Estoy completamente sola en el Camposanto. Si en algún momento me asusto, no os preocupéis porque es un gato, lo he visto anteriormente por aquí y no pasa nada. De verdad que la noche está muy tranquila, no tiene por qué pasar absolutamente nada, pero justamente estoy aquí, debajo del ángel, Iker, y es una escena bastante conmovedora. También se está como un hierro apoyando en un árbol, una antigua farola de la época. Este ángel parece que está tirando flores, arrojándoles sobre una tumba. Aquí está la cruz. Es un nicho de piedra bastante grande. Carmen, tenemos que cortar en este momento porque llegan los informativos. Pues luego conectaré. Justo, exactamente, en el punto donde estás, se pierde un poco la conexión, hay que decirlo, estás en un micrófono inalámbrico 2. Me ha alejado bastante, ¿eh? Sí. A la vuelta, después de las noticias, vamos a contar la historia de una tapia que yo creo que es de lo más sobrecogedor que hay en el Gran Cementerio de Madrid. ¿Os parece? Muy bien. Conectamos en ese punto. Venga, a la vuelta. hasta luego.